Hola, soy Constanza Evans. Bienvenida a Mamás. Por la Semana del Parto Respetado, hablamos sobre parir y nacer con amor y de forma segura. Sara, que se formó como obstetra y que hoy ejerce como partera, nos cuenta del saber que heredó de su familia, de las vueltas que dio a su ejercicio profesional y de cómo la marcó su propio parto. Con todos estos elementos ha ido tejiendo una forma de acompañar el parto que es respetuosa y amorosa, y en la que se integran la tradición y la actualidad, siempre al servicio de la autonomía, la libertad y el placer de las mujeres. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Buenos días, Sara. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, genuinamente emocionada de que estés acá. Estaba esperando con ansias este día para grabar contigo porque siento que va a ser un episodio muy bonito. Muchas mujeres hoy en día se animan a dar a luz en casa, ¿no? Más que antes. Creo que estamos viendo eso como una tendencia creciente, pero también subsisten dudas, preguntas respecto de cómo se maneja esto. Y bueno, en el podcast ya hemos tenido la suerte de poder grabar con Tania Cirulnik, que es peruana, pero que atiende partos en casa en Nueva York. Pero yo quería darle a la audiencia hoy día una perspectiva de alguien que atiende en Lima, ¿no? Para que simplemente sepan, que es una opción que tienen, ¿no? Entonces te agradezco por estar aquí. Gracias. También te agradezco por haber intencionado este espacio antes de que empecemos, porque es la primera vez que alguien lo hace en el podcast. Les cuento a todas que Sara vino con su vela, vino con su imagen y hemos intencionado antes de empezar el episodio y me pareció muy bonito. Estoy emocionada. Gracias. Quisiera que me cuentes un poquito de ti, tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Bien, gracias, Constanza, por la invitación. Estoy muy honrada y feliz de estar aquí. Soy Sara Alomía Ahmad, tengo 46 años. Mi familia se compone de mi compañero Jorge, mi hija Sofía de 15 años, 2 estrellas que no están aquí, pero me acompañan desde el cielo. Mis 2 gatas, Nina y Mora, porque son parte de mi familia. Sí, claro que sí. Sí, soy de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, pero específicamente viví mucho tiempo en el pueblo de Moche, así que soy mochera orgullosamente. Eres Moche, he conocido Sí. Moche, de hecho, sí. Claro, sí, ahí están todas las raíces y siempre volviendo a la tierra y honrándola porque nos permite estar aquí ahora, ¿sí? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué día vamos a hablar de eso? Bueno, me formé como obstetriz en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo ya hace 25 años. Este año son 25 años, ha pasado tan rápido. Y bueno, el camino de la formación académica ha sido muy valioso durante todo este tiempo. He trabajado en servicios hospitalarios y clínicos privados, ¿no? Pero el buen camino y el tiempo me llevó a conocer y a entrar más al mundo de la partería tradicional, porque vamos a conversarlo. vengo de una familia que ha crecido con ello. Claro, ¿no? claro. Sí, entonces eso, soy Sara Partera Urbana, por eso Sara me puse. Partera Urbana. Sí. Cuéntame, ¿cómo te metiste tú a la no a la partería, perdón, ¿cómo te metiste tú a la obstetricia? Ah, perfecto. Bueno, yo estudié en Trujillo y realmente fue por mi mamá, porque mi mamá trabajó en el hospital La Caleta de Chimbote y ella veía la carencia del servicio de obstetra, ¿no? Sí. Y ella me conversó, bueno, estaba en quinto de secundaria, hicimos el test de orientación vocacional y salió que yo tenía las cualidades para ser personal de salud. Y comentando con mi mamá me dijo, pero estudio obstetricia, ¿no? Porque por todo lo que ella había vivido, ¿no? Tu mamá le veía el lado práctico. Así es. Y a mi mamá le encantaba, pues, haber trabajado en el hospital, conocer las historias. Entonces, bueno, postulé, ingresé, estudié en la universidad haciendo prácticas y bueno, en el camino fui viendo muchas cosas. Muchas cosas. Muchísimas cosas que me emocionaron. Ahora, inmensamente agradecida de haber recorrido todo eso, todo lo que he pasado, porque ahora me permite estar aquí y brindar un acompañamiento de distinta manera. Claro. Tú, bueno, me mencionabas que has crecido en Moche, ¿no? Mucho tiempo. Sí. Creo que eso también es importante respecto de cómo cambiaste de obstetricia a partería después, ¿no? O sea, y me parece muy interesante. ¿Qué fue lo que tú viviste durante tu infancia en Moche que te permitió como
cambiar de enfoque profesional? Bueno, estaba yo estudiando en la universidad, haciendo las prácticas y llegaba pues súper emocionada con todas las cosas nuevas que había visto, ¿no? Y le contaba a mi abuelita, hoy día llegó una señora así y la vimos así y estaba su bebito así y ella me decía, pero le hubieses hecho masaje, le hubieses forrado así, le hubieses dado esta hierba, ¿no? Entonces yo la miraba así como extrañada y decía, es que eso ya no se hace, mami. Y me dice, pero eso yo lo he hecho. O sea, tu abuela ha atendido partos. Ella sí ha atendido. Son 7 hijos vivos ha tenido y 2 fallecidos. O sea, 9. Y todas sus hijas han dado a luz con ella. Ella siempre ha estado ahí. Ah, wow. ¿No? Mi mamá ha dado a luz en la casa, ¿no? Solamente que cuando entró a estudiar, ya su forma de ver esto ya cambió, ¿no? Claro. Pero mi mamá también ha dado a luz en la casa, entonces... ¿Pero tu abuela se consideraba a sí misma partera? No, ni siquiera. Ni siquiera. O sea, eso me parece increíble también, cómo las mujeres como gestionaban partos alrededor de ellas basadas en la experiencia. Así es, ¿no? Así es. Es que si vamos a hablar de partería, nosotros tenemos que hablar de la partería tradicional y el Perú, que es un país pluricultural, multilingüe, tenemos mucha partería, ¿no? Sí. Y esto lo vemos mucho en la cultura pre-inca, ¿no? Los huacos moche te cuentan el parto de una manera tan explícita, ¿no? Y vemos que ahí la que tiene la fuerza es la partera que también es curandera. Claro, ¿no? Que es una cosa que hemos hablado con Lisel Quiroz, historiadora que ha estado en el podcast también, que antes las parteras no eran solo parteras, eran las sanadoras. Así es. En ellas estaba depositado el cuidado de la salud en general. Y de hecho una partera atendía a la mujer, pero también atendía a los niños. O sea, era integral en sentido de toda la familia, ¿no? Así es. Ese es el concepto de partera, ¿no? La partera es la que aprendió viendo partos, la que aprendió desde su propio parto, la que recibió el mensaje de sus abuelas, de la comunidad, porque... es un llamado de lo divino y de lo cósmico, ¿no? Donde se acepta esta misión de manera humilde, ¿no? Para acompañar este proceso que realmente es un túnel entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo entendí que ese conocimiento que mi abuela tenía era porque lo había vivido. O sea, 7 partos de esa manera y sola, y traían a la comadre, a la partera, que era una señora mucho mayor, y la traían a la casa, ¿no? Claro. Entonces, para ese tiempo tenía su última hija que estaba embarazada, y yo la vi a mi tía, y mi tía se iba a una señora curiosa que vivía por la casa porque la bebé estaba volteada, ¿no? Entonces yo le decía, pero no te puedes hacer eso, ¿no? Yo discutía con cuando ellas. estabas en la facultad. Claro, yo discutía, le decía, no puedes hacer esto porque esto está prohibido, y esto, ¿no? Y mi tía me decía, no, yo sí sé que es así y esto para mí es necesario. Y se iba todos los días a que le acomodara la partera, ¿no? Y bueno, le acomodaron y terminó, bueno, su parto sin ningún problema. Claro. Y además vivía en el campo, y como vivía en el campo tenía la experiencia de ver los animalitos que criábamos, pues, ¿no? Tenía las vacas, tenía las ovejas. Entonces sí, he sido también parte del campo, campesina, ¿no? Veía a mi tío, que es el hermano mayor de mi mamá. Mi tío se encargaba de sus vacas, entonces las vacas lo conocían a él. No podía llegar otra persona para parir porque ellas necesitaban verlo a él. Entonces yo tenía que esconderme, me llamaba así, ¿no? Me decía, Gingo, ¿dónde estás? ¿No? Es un apodo que me decían ahí en la chacra. Y me pedía que tuviera los baldes listos con agua. Y yo veía todo ese proceso y ese ritual para atender a sus animalitos. Entonces ahí yo creo que me enamoré un poquito más de esto, ¿no? Sí. Entonces tú te has nutrido de todo el conocimiento técnico de la facultad. Así es. Pero al mismo tiempo tenías como estas raíces muy fuertes dentro de una tradición. Así es, ¿no? Así es. Y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Es una tradición, o sea... A ver, no sé cómo formular esta idea, pero siento que a veces las mujeres hoy en día tenemos miedo de que una partera pueda atender un parto porque decimos en qué está basado, pero no es aire, porque las parteras han estado atendiendo partos durante cientos de miles de años. Así es. Es una praxis. Así es. Se podría decir que es una clínica, entre comillas. Y este conocimiento se ha ido acumulando. Entonces, y eso no es aire, eso no es gaseoso, ¿no? Es como, no sé si sabes que, por ejemplo, en la prehistoria,
estaban las mujeres medicina, que eran las mujeres que se encargaban de mantener viva a la tribu, identificando qué plantas se podían comer y cuáles no. Y eso estaba basado sobre la praxis que habían desarrollado en su vida, pero que su madre les había legado, ¿no? Sí. Y eso es un conocimiento acumulativo, no es algo esotérico. O sea, para algunas personas puede serlo, pero si tú lo quieres entender desde otro punto de vista más racional que te pueda calmar, si por ejemplo eres una mujer urbana, y lo vamos a conversar también esto, es en realidad una acumulación enorme de conocimiento, ¿no? No es poca cosa. Totalmente, sí, en el campo de esa manera, ellos mismos se curan, formulan sus medicamentos, ¿no? Entonces, es un saber que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, la facultad y los conocimientos académicos, yo estoy muy agradecida por todo lo que aprendí. Totalmente. Entonces, lo que yo busco con mi trabajo es integrar el saber, ¿no? Yo quiero integrar el saber de la partería y de la obstetricia. Desgraciadamente, a la partera le hicieron a un lado con la colonización. Claro, exacto. Entonces, claro. O sea, la partera no ha sido excluida porque fuera peligrosa. Porque en realidad las parteras tienen una práctica sumamente segura. Han sido excluidas por motivos sociorraciales, digamos. Por supuesto, porque tenemos una madame que vino a enseñar y ella quería enseñar a atender partos a la gente de cierta élite y las excluyó a las parteras, ¿no? Entonces, ese conocimiento, como tú dices, es una clínica que se tiene de generación en generación y ellas tienen unas artes mágicas. O sea, yo puedo decir, y siempre lo digo, yo estoy acompañándote, pero hay ciencias más atrás y hay elementos que están atrás mío acompañando este proceso. Yo estoy viniendo a ti humildemente porque me han elegido por algo, ¿no? Entonces, con todo el saber que yo puedo tener, te puedo acompañar. Y hablando de esto de la seguridad alrededor de la partería, una cosa muy interesante que me enteré hace poquísimo tiempo, o sea, poquísimo, tipo una semana, es que las parteras tradicionales del Perú se han reunido el año pasado para compartir saberes, para compartir experiencias, y lo que caracterizaba a las parteras de costa, sierra y selva era que su tasa de mortalidad era 0. Por supuesto. Y eso me pareció alucinante. Es muy diferente de lo que la gente piensa, exactamente, ¿no? Que viene a confirmar que esto no es ninguna especie de... O sea, no es un hipismo, no es algo gaseoso, no es algo esotérico, es un saber milenario extremadamente rico. Claro, y en el momento del acompañamiento del parto hay mucho cuidado, ¿no? Somos muy cuidadosos. Y sí, el evento se desarrolló el año pasado en la ciudad de Lamas, lo organizó Ruro, que es una partera andina, ¿no? Y convocó a todas las parteras y bueno, se hizo el aporte para poder reunirlas porque es una manera de homenajear a estas mujeres, porque ellas hacen muchísimo por su comunidad. Súper importante. ¿No? Y desgraciadamente, como digo, ¿no? Está tan separado el sistema de salud, las quiere tener a un costado, no las quiere las criminaliza, las marginaliza, las persigue. Así es, entonces de alguna manera estamos haciendo estas reuniones para rendirles honor, ¿no? Ahí no vamos a aprender de ellas, vamos a escucharlas y vamos a abrazar todo su saber, ¿no? Porque queremos que se conserve, ¿sí? Y esto del hipismo, sí, lo escucho todo el tiempo, pero ¿es de hippies parir desde hace miles de años solas o con un acompañamiento de parteras? O sea, yo misma he recorrido ese camino, por eso te lo digo. O sea, para mí antes de mi parto, un parto en casa era una cosa impensable. Porque yo lo veía como, a ver, no tenía nada en contra del parto en casa en sí, pero la vibra que me transmitía era como, no, o sea, es peligroso. Ya es después de volverme mamá, después de investigar, leer, escuchar, documentarme, que yo empiezo a entender, a armar las piezas del rompecabezas, a entender qué cosa ha sido la medicalización del parto, ¿no? Y te lo digo no señalando a las que piensan que es hipismo, porque yo misma he estado ahí, ¿no? Claro que sí. Y hay una cosa también muy importante e interesante alrededor de lo de las plantas, ¿no? El uso de las plantas, que creo que también es una cosa que nos hace dudar mucho a las mujeres urbanas, porque nosotras no hemos crecido en contacto con la sanación relacionada a plantas, ¿no? Y sin embargo en la partería se usa mucho y eso también a veces asusta a algunas mujeres porque dicen, pero ¿cómo así? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Y ahí nuevamente, por ejemplo, hay lo que es bien interesante,
que uno puede pensar que sanarse con plantas es hippie. Pero las farmacéuticas globales tienen disputas con los pueblos originarios, por supuesto, para quedarse con las patentes relacionadas a la medicina herbolaria. Sí. Si la medicina herbolaria no funcionara, las farmacéuticas no tratarían de tener estas patentes, ¿no? Así es. Es como para aportar un dato de impacto, claro. ¿no? Lo que pasa es que cuando es cierto esto, ¿no? Muchas mujeres de la urbe han crecido con historias de terror, historias totalmente distorsionadas de lo que es un parto en casa y un parto acompañado de esta manera, ¿no? Claro. Todas piensan que el parto es horroroso, que el dolor es insufrible, o sea, terrible, ¿no? Pero cuando me contactan, yo lo que tengo que hacer y tengo que ver en ellas qué emociones están pasando por ellas en ese momento, ¿no? Y tener que adaptarme a su cultura. Claro. Escucharlas y saber, claro. Porque sí es cierto, a una le puedo decir, mira, ¿sabes qué vas a tomar? Estoy con una colestasis, por ejemplo, una patología, le puedo decir, vas a tomar tal planta, ¿no? Para que se pueda regular, pero la otra me va a mirar, esta está loca, ¿no? Claro. ¿No? Yo quiero mejor mi pastilla, porque también se atiende en un hospital y prefiero lo que le dice su médico. Claro. Entonces yo trato de balancear y tengo que conocer bien a esa mujer. Entonces, si soy obstetra profesional, soy obstetra egresada universitaria, entonces tengo el conocimiento. Entonces, si es una mujer que me dice, Sara, mira, me han dicho esto, ¿tú qué crees? Sí. En este caso vamos a utilizar este medicamento porque ahora es necesario, ¿no? Claro. Y a otra que todavía lo podemos manejar y ella se siente bien con plantas, lo utilizamos también. Claro. Ahora, sí es cierto que no todas las plantas cumplen el mismo efecto en todas las mujeres. Completamente. Pero sobre todo yo les digo que la planta te cura desde la intención. A las plantas les hablamos, les agradecemos y les rezamos, porque ellas tienen un poder sanador inmenso, pero más está la intención que tú le pones para que haga ese cambio en tu cuerpo, ¿sí? Y además yo creo que esto que tú dices de balancear cómo tú haces el servicio según cuál es la cultura de la mujer, también es la base de un acompañamiento respetuoso. Porque así como no es respetuoso que, por ejemplo, agarres a una mujer aymara y la obligues a dar a luz en una clínica, tampoco es respetuoso que agarres a una mujer urbana y la obligues o la culpabilices a que tiene que tomar hierbas. Porque no está alineada con su cultura. Totalmente. Entonces, ese balance que tú encuentras a mí me parece súper valioso, Sí, ¿no? sí. Por eso es que yo quería hacer esto, ¿no? Mi trabajo ahora es tratar de integrar todo el conocimiento que tengo desde la partería y el conocimiento científico para que ellas puedan vivir estos procesos reproductivos, sus procesos sexuales y reproductivos desde la conciencia y con mucha autonomía. Claro, ¿no? Con mucha autonomía. Sí, eso sobre todo. Y ¿qué es lo que tu parto te enseñó? Wow. O sea, cuéntame un poquito también porque, a ver, acá estamos en un espacio de mamás y nuestros partos son la base, o sea, la carrera universitaria es súper importante, la herencia familiar también, pero nuestros partos modifican nuestra visión de la vida, ¿no? Cuéntame un poco del tuyo. Por supuesto, el parto es un proceso de transformación para cada mujer, ¿no? Mi parto fue con mucha violencia, ¿no? Y es algo que he venido trabajando durante el tiempo porque así como tú me dices, vas integrando toda tu historia y vas recordando todo y te vas dando cuenta de qué estuvo bien y qué no. Entonces, fui atendida en una clínica local, rompí membranas a las 7 de la noche, llegué a la clínica, la persona que me estuvo atendiendo me evaluó y fue muy claro, me dijo, si no das a luz hasta las 11 de la noche, yo no te voy a poder atender porque yo tengo guardia mañana, te dejaría con el médico que está de guardia, pero no me responsabilizo de lo que él haga ni de su trabajo. Entonces, tú eres la única responsable de lo que pueda pasar. Entonces, yo tumbada en la camilla con las cintas del monitoreo, el latido de Sophie comenzó a acelerarse. Era lógico, estaba en tensión. Y yo en ese momento que estaba todavía dentro de la obstetricia convencional, dije, sí, hay sufrimiento fetal, porque él también me dijo que lo había. Y entramos y me hicieron la cirugía, que fue horrible, ¿no? Porque tengo el video todavía. No tuve anestesia epidural porque no pudieron ponerme. Me pusieron anestesia general, pero fue muy, muy, muy doloroso todavía, porque lo sigo viendo en muchas mujeres que acompaño, ¿no? Y esa es una experiencia, como digo, el parto
tiene que ser un proceso, es el mejor proceso de tu vida. Entonces esas experiencias nos marcan y, como dije en algún momento, la violencia deja heridas invisibles dentro del corazón de las mujeres. Sí, la violencia obstétrica es una violencia que dura para siempre. Así es. Sí, o sea, crea una herida que dura para siempre. Ajá. Ay, perdonen las lágrimas. No, yo creo que, o sea... Claro. A mí mi parto también me hace llorar. ¿No? Entonces yo, como digo, voy trabajando todo este dolor porque es necesario cambiar la historia también para mi hija. Claro. ¿No es cierto? Entonces, he vivido violencia obstétrica en todos los aspectos, o sea, violencia obstétrica, violencia ginecológica, claro, porque realmente nos tratan mal. Claro. ¿No? O sea, tu parto no fue la única instancia en la que tú... No, por supuesto que no, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito de otras experiencias? Bueno, luego de tener a Sophie, ella tenía ya 7 años y me decía, mami, quiero hermanito, ¿no? Entonces, con Jorge dijimos, bueno, ya, entonces busquemos al hermanito, pero no salía embarazada. Entonces, llegó el momento de ir al médico Salvador, especialista en fertilidad, ¿no? Y fue la experiencia más terrible de mi vida también, ¿no? Porque vi con cuánta frialdad pueden atender a una mujer que está tensa y preocupada porque algo está fallando con mi cuerpo, ¿no? Porque no puedo embarazarme. Y esto lo escucho todo el tiempo. O sea, han pasado 10 años más o menos de esa experiencia y todavía las mujeres vienen viviendo estas situaciones, claro, ¿no? Entonces llegué al consultorio de este señor y me dijo, bienvenida, ¿qué cosa es lo que tienes? Y yo me puse a llorar, ¿no? Porque estaba con mucha tensión y me dijo, me sacó una caja de papel tisú y me dijo, ten, acá yo fabrico porque todas son iguales, me dijo así, ¿no? No me miraba a los ojos, solamente me decía, necesito esto. ¿Y cuántos hijos quieres tener? Porque yo aquí te hago los que tú me pidas, porque aquí yo lo hago de Dios. Y para mí fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Que todavía lo recuerdo y sí, pues me apena. Y pasé, me acuerdo, a la cama de exploración y dije, ya, ahí nada más, lo miré a mi esposo y salimos. Dije, no, este personaje no me gusta a pesar que es el más top, ¿no? Y fuimos y en la búsqueda llegué a otro y pude tener la gestación, pero ahora lo entiendo, ¿no? Estaba tan tensa y preocupada por toda esta situación y pensando que mi cuerpo no actuaría como debía actuar, que se perdieron. Y luego de esto... O sea, perdiste esos embarazos. Sí, perdí las gestaciones. Perdiste esos embarazos. Perdí las gestaciones porque después de ir con el primer personaje todopoderoso, pasé con otro y pasé con otro y bueno... Lloramos, pero también reímos. Sí, entonces pasé con otro y con este señor me hicieron inseminación, ¿no? Entonces también un ambiente totalmente frío. Wow, fue muy fuerte también, ¿no? Y decía, ¿qué hago acá, no? Estás sola, mirando, no tienes a nadie, que suena la maquinita nomás y qué fuerte, de verdad. De repente yo que he hecho otros procesos entiendo de que esto no debe de ser así, ¿no? Y bueno, tuve las pérdidas y cuando fui a la clínica para que me atendieran, porque tenía que pasar por un procedimiento para la limpieza de útero, entonces criminalizaron lo que estaba pasando, ¿no? ¿Se ha puesto pastillas usted, señora? A pesar que eran una de las clínicas más chéveres de acá de Lima, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que no hay que olvidar, ¿no? O sea, muchas veces los abortos, o sea, como existe en el Perú, porque también digo esto porque nos escuchan personas que no son de Perú, como existe en el Perú una criminalización general del aborto, muchas mujeres van a las clínicas o a los hospitales con abortos espontáneos, que ni siquiera son intencionales y le llaman a las autoridades. Claro, ¿no? Sí. Eso es muy fuerte. Y a mí me dijeron las colegas, porque quienes me recibieron fueron colegas, y me dijeron, seguro te has puesto pastillas, ¿no? Para que lo interrumpas, porque aquí vienen un montón así. O sea, no, en ningún momento pensaron que era lo que yo estaba pasando, ¿no? El primero me afectó. El segundo yo dije ya, porque yo no decía que era obstetra, ¿no? Claro, yo iba así callada porque yo no quería
que me dijeran nada, pero viví esas situaciones, ¿no? Entonces, el segundo ya no me afectó mucho porque decía, esto es parte de, claro, ¿no? Pero sí, la condena está ahí, ¿no? Claro. No tienen ni siquiera un momento para pensar qué está pasando esta familia, esta mujer, esta familia, ¿no? Entonces, desde ahí yo decidí no tener más hijos y creo que han venido todos los hijitos espirituales que acompaño, ¿no? Entonces, claro, aquellos que me dicen, porque he recibido muchísimos comentarios, fíjate, incluso de mujeres, de que han invalidado el hecho de haber contado de que he sido parte o víctima de violencia obstétrica y violencia ginecológica, han invalidado ese sentir, y eso es terrible, claro, porque no es ser coherente con lo que tú estás dando a entender, ¿no? Que es tu trabajo. Claro. Entonces, a mí no me pueden engañar de que pasa esto, que no es, porque yo lo he vivido. Entonces, lo que yo busco con este trabajo que realizo es que las mujeres tengan una experiencia y que vivan sus procesos reproductivos en total libertad, en total amor y muy acompañadas. ¿Cómo hubiese querido que pasara eso conmigo? Pues, claro, ¿no? Claro que sí. Es una forma de reparar también. Y sí, estoy de acuerdo contigo. La violencia ginecobstétrica está totalmente normalizada. Entonces, para un montón de gente, lo que tú pasaste no existió. Y eso es revictimizante como en cualquier proceso de violencia, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo es que esta experiencia personal que tuviste alrededor de tus abortos espontáneos, de tu parto, de tus consultas de fertilidad, afectó tu vida? O sea, tú en este punto, cuando tuviste tu embarazo, ¿ya habías transicionado de la obstetricia a la partería o todavía no? Todavía no. Cuéntame un poquito cómo así hiciste la transición, porque me has contado por qué la hiciste, pero así cómo la hiciste en los hechos, ¿no? Claro. Cuando trabajaba bueno, mi camino ha sido largo, ¿no? Y como te contaba al inicio, he trabajado en instituciones públicas y privadas y bueno, veía y he sido parte del grupo que ejerce violencia. Yo no puedo decir, no, yo no he hecho violencia obstétrica, porque todos desde que llegamos a hacer prácticas las cometemos, ¿no? Entonces yo he sido parte de eso. Gracias, Sara, gracias, de verdad. Sí, yo he sido parte también de ese grupo y eso fue lo que me hizo pensar en que algo no estaba bien. Entonces, con mi experiencia de parto, yo dije, hay algo que acá no funciona, ¿no? Esto no deben de vivir las mujeres, ¿no? Entonces, en el trabajo que tenía no me gustaba lo que hacía, conversaba con los ginecólogos y solamente callaban, me miraban. Alguno me dijo, pucha, es que esto es parte del negocio, ¿no? Como alguno que me respondió, y yo sé que esto es fuerte lo que voy a decir, pero uno me respondió, de ahí sale tu sueldo, ¿no? Entonces esto es grave, ¿no? O sea, ¿te estaban hablando específicamente de las cesáreas? Sí, claro, te estaban hablando de las cesáreas. Sí, porque trabajé en una clínica y en las clínicas yo solamente veía cesáreas. No habían partos. Y yo decía, ¿cómo así? Yo decía, ¿qué es lo que pasa? Y por eso conversé con algunos de ellos que no era médico de la clínica donde estaba, sino que era uno que venía a operar. Entonces le digo, a mí me parece tan raro que tenga que ver la pizarra llena de cesáreas en el día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Las mujeres están mal? ¿O todos los bebitos vienen enfermos? ¿Qué pasa? Y ahí me dijo, pues, ¿no? Es que de ahí sale tu sueldo, pero así en broma para él, ¿no? Y yo, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué pasó acá? Me quedé así como que, ¿qué pasó? Entonces ya yo iba sintiendo cosas con las que no confluía, ¿no? Claro, y contaba... y además es raro, porque tú dices, si por ejemplo en mi familia, no sé, tengo 7 tíos y tías y todos nacieron vaginalmente en un parto en casa, a mí también me pasa mucho eso, ¿no? Cuando yo bueno, tú sabes que entrevisto un montón de mamás, pero también tengo amigas y todo, y cuando les pregunto, oye, ¿qué tipo de parto tuviste? Siempre, ¿no? Cesárea. Pero si, por ejemplo, yo me siento a almorzar en mi casa con la cuidadora de mi hija y con la señora que trabaja haciendo la limpieza de la casa, les pregunto, ¿no? ¿Y ustedes cómo han nacido, no? Y todas han nacido parto vaginal en casa. Pues. Todas. Sí. Es otra generación, ¿correcto? Tienen alrededor de 50 años, pero todas, y tienen 10 hermanos, y todos han nacido en la casa. Claro. ¿no? Entonces, wow. Claro, entonces esta sorpresa fue la que me hizo pensar un poquito más, y comencé a buscar mucha información, porque ya venía haciendo la psicoprofilaxis obstétrica. Entonces, buscaba muchos espacios para aprender más, ¿no? Y en estos espacios a los que llegaba,
veían el trabajo de parto y el acompañamiento de las mujeres, tenía otra mirada, ¿no? Fuera del ambiente hospitalario, yo decía, esto me gusta, ¿no? Esto me gusta. Y comencé a buscar más información, me comencé a capacitar más, viajé a compartir con muchas parteras, sigo estudiando con parteras, sigo capacitándome como obstetriz. Es que como en cualquier oficio, el aprendizaje nunca acaba. Así es, ¿no? Así es. Entonces, llegué a ellas y dije, esto es lo que me gusta. Para esto yo ya con Sofi he seguido trabajando, haciendo consultas, ¿no? Acompañando a mujeres en sus partos, como te digo, de la forma que me enseñaron, yo no sabía. Entonces yo ya venía atendiendo a muchas mujeres y cuando yo decido salir del espacio clínico, yo dije, ahora me dedico a tejer y a criar a mi hija. Eso era lo que yo quería hacer porque tejo mucho. Y mi esposo me dice, claro, me dijo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, lo que tú quieras, acá nosotros vamos a estar bien y todo. Pero yo ya no quería saber de la obstetricia, ¿no? Dije, no quiero absolutamente nada, pero sí me gustaba leer muchísimo toda esa información bonita que encontraba. Y decía, oye, los partos son así acá en Argentina, ¿por qué acá son distintos? Claro. Y comencé a atar cabos, ¿no? Oye, lo que me dijo, ¿qué ha pasado? Leí el libro El concepto del continuum y fue para mí algo que lloré un montón. O sea, soy bien llorona, ¿no? Pero lloré un montón por todo lo que había vivido y mi experiencia de parto, de crianza de mi hija fue fuerte, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué poderoso es esto, ¿no? Claro, ¿Cuánto daño? Claro, había la práctica obstétrica que habías tenido, te había parecido como repulsiva, o sea, la habías querido apartar, pero había algo adentro tuyo que te seguía llamando a practicar eso de otra forma. Así es. Entonces, estaba en la casa, claro, encargándome de la casa, tejiendo, y venían a tocarme en la puerta. ¿No? Y a llamarme, ¿no? A llamarme, a buscarme. Mujeres del barrio. Mujeres de la localidad, mujeres que ya había atendido, que la habían recomendado y mi teléfono iba, que usted sabe que esto. Entonces, en mi casa, llegaban a mi casa y yo las hacía pasar a mi casa, ¿no? Tenía una habitación y las hacía pasar a la habitación, las examinaba, conversábamos, nos sentábamos a almorzar. Entonces, era una relación así de bonita. Así que, conversando con Jorge, le digo, pues, no, quiero el espacio. ¿Qué tal si hacemos un espacio aquí en la casa para hacer talleres y todo? Y él nunca me dice no. Entonces él me dice no, nunca me dice no. Y me dijo, ya, pues hay que hacerlo. Entonces, entre que hablamos y le digo, bueno, entonces empezamos por este lado, armé el taller, pinté mi mural, mi jardín, que es mi espacio preferido de la casa, armé el cuarto de parto. Entonces, las mujeres siguen llegando a buscarme, ¿no? Entonces, yo les digo, las que sienten este llamado pueden ir y van a mi casa y pueden parir, ¿no? Con toda esta confianza. No van a encontrar un espacio clínico, pero sí un espacio muy acogedor, donde van a encontrar mucho amor y sobre todo donde ustedes puedan conectar y sentir esto que está muy, muy dentro de ustedes. Pero tú también vas a la casa de las mujeres en algunas ocasiones. Puedes hacerlo si te lo piden. Por supuesto, sí, hay muchas mujeres que hacen esto. El lunes que acompañé un parto, la mujer quería dar a luz en mi casa. Entonces estaba todo preparado para acompañarle en su casa el tránsito de la labor de parto y luego ir a mi casa a dar a luz. Entonces, la evalúo a pedido de ella y le digo, entonces, ya ahorita nos vamos a mi casa. Y me dice, no, yo quiero quedarme aquí en mi casa. Perfecto. Así es, ¿no? Pero el espacio en la casa lo armé con esta intención de recibir a las mujeres que quieran tener una experiencia de parto distinta y que sientan que su lugar, su casa, no es el espacio adecuado. Claro, entonces, también lo puedes sentir así, ¿no? De hecho. Por supuesto, entonces van a mi casa. Y ahí vengo trabajando y siento que ha cambiado muchísimo, pues, mi forma, ¿no? De ver, completamente. De ver los procesos reproductivos de las mujeres. Es bonito tu historia, me encanta, porque al final el oficio te buscó a ti. O sea, tú buscaste el oficio y el oficio te buscó a ti. Sí, totalmente. Ha sido todo muy, muy
extraño, diría, porque cuando viajaba, siempre me encontraba con historias de partos, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? Yo no quiero, yo no quiero. Y digo, 7 veces me fui de la obstetricia y 7 veces regresé, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito todo esto y estoy muy agradecida por todo lo que he pasado. Cada experiencia me ha marcado y me permite estar hablándote acá así en este momento. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Ahora me gustaría que abordemos algunas preguntas que pueden tener las mujeres, ¿no? Así como Perfecto. de forma muy, muy práctica, porque muchas veces están como que sí quiero, no quiero, pero creo que hay dudas, ¿no? Que hay que poder resolver para sentirse tranquila, porque si tú en verdad no sueltas en tu casa, tampoco vas a poder parir ahí, ¿no? Y creo que los dos conceptos, así como pilares con los que crecemos desde el sistema médico, pero también siempre lo digo aquí, desde las películas, desde las series, es que el parto, por un lado, es un riesgo y que el parto es doloroso, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que hay un porcentaje de mujeres que no puede atender su parto en casa porque tienen alguna complicación que se los impide. Pero quisiera saber cómo haces tú, por ejemplo, cuando viene una mujer a ti para descartar, ¿no? Porque no es que todo el mundo llega y que todo el mundo va a poder hacerlo, quizás, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo haces tú ese descarte, por ejemplo, desde tu práctica? El criterio para atender partos en casa es el mismo que utilizamos para atender partos vaginales en el hospital. Claro. Y partos por cesárea, ¿no? Entonces, si es una mujer que tiene una condición patológica tipo preeclampsia, que tenga presión alta, ¿no? Que tenga una enfermedad de transmisión sexual activada, entonces yo no la podría atender. Pero esto parte siempre desde el conocernos, ¿no? Por ejemplo, una mujer que venga a verme, a decirme, Sara, atiéndeme el parto teniendo 37 semanas, yo no la puedo recibir porque no la conozco, ¿no? Me parece Entonces, interesante. tenemos que entablar una relación de confianza. Entonces, aquí quiero entrar y profundizar un poquito más. Dale. El parto es un evento sexual 100%. Si nosotros no lo reconocemos como tal, pues vamos a medicalizarlo y intervenirlo. Entonces, yendo a tu pregunta anterior, es entender a la mujer y decirle, tu parto es un proceso íntimo 100% sexual. Tú tienes que tener confianza con las personas que van a acompañarte, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que conocerte desde el inicio, ¿no? Claro. Lo más temprano posible, porque así puedo conocer tu sentir, tus emociones, puedo conocer al compañero o compañera si es que está, Claro. Puedo conocer a tu familia, ¿no? Claro. Porque es un proceso muy, muy maravilloso, pero es un proceso de transformación donde hay muchas emociones. Claro. Y no solamente es que la mujer se pone llorona por las hormonas. No es eso. Claro, ¿no? es conocer la historia de la persona. Exacto, también. Exacto. Por ejemplo, cuando se habla de educación sexual integral, se trabaja, digamos, la parte biológica y se trabajan las emociones y los vínculos. O sea, la educación sexual integral son ambas cosas. Así y es un poco lo mismo que me dices Por acá. Supuesto. Por eso es que partimos del criterio de la sexualidad. El parto es un evento 100% sexual. Y para que tú disfrutes de tu sexualidad, tienes que tener información y conocimiento y entender que es un proceso fisiológico, ¿no es cierto? Entonces, yo las conozco, voy conociendo su historia y voy viendo si es que todo se desarrolla bien. Y muy aparte de esto, yo necesito darles el mensaje a las mujeres de que el parto, o sea, hay una transformación física, pero también hay una transformación del espíritu y de las emociones. Entonces yo tengo que ir a entender ese espíritu, ¿no? A calmar esa mente, ¿no? Para poder atender el parto. Entonces hay mujeres que están muy emocionadas con el parto, pero traen una mochila grande de piedritas. Entonces con mi equipo lo que buscamos es que esas piedritas pesen menos, ¿no? Y llegamos al momento del parto y si yo veo que está ella muy bien, ya soltó muchas cosas, wow, nos vamos directo a atender. Pero si no,
somos conscientes de que también no podemos atenderla, porque el parto en casa nosotros lo cuidamos muchísimo como un vasito de cristal, ¿no? Lo cuidamos mucho, entonces tenemos que tener muchos criterios de cuidado para esas mujeres y que este parto sea el evento más bonito de las vidas de ellas. Qué bonito. Claro, o sea, yo estaba pensando en descarte físico, pero tú me hablas de hacer incluso descarte emocional. Por supuesto, porque mira, si hablamos de la preeclampsia, o sea, sí, por aquí la parte científica de repente me va a lapidar, ¿no? Pero tiene un fundamento. A veces te dicen, no, es que la preeclampsia está asociada a tu esposo y que no sé cuánto, ¿no? De la parte científica. Pero la preeclampsia es mucha tensión en las mujeres, ¿no? Desde la parte emocional. ¿Qué está guardando? ¿Por qué está acumulando líquido? ¿Qué no quiere soltar? ¿No? ¿Qué miedo se está atravesando? Y he tenido mujeres que han tenido preeclampsia, o sea, que estaban en el hospital con diagnóstico de preeclampsia y han ido a verme por la recomendación que ella te puede ayudar, porque es más psicóloga. Eso dicen, no, ella es más psicóloga que... ¿no? Entonces conversamos y las mujeres sueltan tanto en ese momento que luego de unos días las presiones se estabilizaron. Wow. Porque todo es un proceso. Para que tu cuerpo físico esté bien, lo de adentro tiene que estar bien. Totalmente. ¿No? Y para mí esto es fundamental y este es el gran trabajo de nosotras. Creo que el sostener estos procesos es muy, muy fuerte y muy importante. Claro, súper fuerte para ti también. Sí. Y bueno, estábamos hablando ahorita un poco del descarte, ¿no? O sea, durante el embarazo, quién puede parir en casa, quién no puede parir en casa. Pero también es una realidad que tú puedes tener una mujer muy sana y muy preparada también emocionalmente, que durante el parto mismo experimenta una emergencia obstétrica, ¿no es cierto? Por supuesto. Y esto creo que es uno de los grandes miedos, ¿no? De las mujeres. O sea, yo estoy sanísima, pero ¿qué pasa si en mi parto pasa algo? Claro. ¿Cómo me van a atender? ¿No? Y fundamental responder a esto. O sea, cuéntame un poco cómo lo manejas, si te ha pasado. Y yo creo que la transparencia en verdad es lo que da confianza. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Es que tenemos que ser conscientes de esto y cuando nosotros, o bueno, cuando me contactan las mujeres, yo les explico de todas estas situaciones. El parto en casa es una corresponsabilidad. Tú eres responsable de lo que te toca y yo de lo que me toca, de todo el aspecto profesional y el acompañamiento. Entonces, si sucede, bueno, primero voy a las casas, llevo mi maleta de parto, que es cierto, mientras más llevas, lo vas a utilizar más, pero realmente es parte de nuestro trabajo. Llevo la maleta de parto donde tengo toda la medicación que puedo utilizar para controlar una emergencia hasta hacer el traslado. Incluso llevamos un baloncito de oxígeno. O sea, vamos muy preparadas para el momento. Llevo mi maletín de parto, ya. Pero para esto, nosotros conversamos con las mujeres y les pido tener atenciones en un establecimiento de salud, ¿no? El famoso plan B. Claro. ¿No? Y siempre pido, pues, que el plan B tenga la distancia de 20 minutos de la casa. Con máximo, ¿no? No puedo atender un parto, por ejemplo, en la playa y venir, su plan B está en la clínica de... No, hacemos todo un plan, cambiamos, ¿no? Cambiamos y las mujeres lo entienden. Entonces, cuando nosotros detectamos una emergencia, la evacuación es rápida. Ahora, nunca hacemos una referencia con una mujer que está grave. Claro. ¿No? Entonces, cuando estamos intraparto, estamos monitoreando los latidos del bebé y vemos si hay una desaceleración, una variación. Si yo veo que hay algo así, lo que comienzo a hacer es mover a la mujer y sigo monitoreando. Si es que todavía persiste esa situación, entonces es momento de ir y ella se entiende. Claro, ¿no? Claro. Luego de esto... Es importante, claro, desconstruir esa parte también, que hablamos de emergencia obstétrica, pero emergencia no necesariamente es esperar que ya esté súper mal la situación. Por supuesto. Emergencia obstétrica es monitorear y si se percibe un riesgo, se puede actuar con antelación, con tranquilidad, con seguridad, claro, ¿no? Claro. Y muchos de los traslados, además, yo tengo entendido que se dan también por cansancio o porque algunas mujeres al final dicen, bueno, no, al final sí quiero analgesia. Claro, ¿no? claro. Y hay muchos traslados que en realidad son por esos motivos. Claro, y es cierto. Entonces, eso te iba a mencionar, ¿no? Muchas mujeres que se ha hecho el traslado es porque no pueden controlar esa parte. Muchas están cansadas y ya intentamos todo, entonces hacemos el traslado. Y realmente durante este tiempo que tengo atendiendo, los traslados son muy poquitos. Mira, exagerando, llegaremos a 8 traslados. Es 8 traslados al año. No,
En el tiempo que yo tengo atendiendo, que son partos en casa más o menos 8 años. Ah, ya, o sea, 8 traslados en 8 años, o sea, digamos un promedio de un traslado al año. Así es. Pero justo antes de grabar me estabas contando que atiendes más o menos 3 partos al mes. Sí, 3 partos al mes es el tope. 3 partos al mes. No puedo atender más. Tu tope, siendo 12, soy muy mala en matemáticas, 3 por 12 es 36. Entonces, si atiendes 36 partos al año, tienes un traslado sobre esos 36. Sí, aproximadamente, ¿no? Y como tú dices, por cansancio o porque ya necesitan analgesia claro, química. lo requieren. Y está muy bien, porque todo eso lo conversamos. Claro, ¿no? está previamente conversado. Sí. ¿Y te pasa que tienes traslados que terminan en cesárea también? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, también de acuerdo al plan B, ¿no? Ya. Porque yo tengo la posibilidad de ir a una clínica local, porque el dueño de la clínica realmente le agradezco muchísimo porque me permite llevar a las mujeres y que yo siga atendiendo. Ah, eso es interesante también. Claro, Que sí. tú ya, digamos, en el espacio médico ingreses como obstetra para atender de esta forma. Claro, y ya en la clínica saben quién soy, ¿no? Porque llego con todos mis menjunjes, pues la mochila, la silla de parto, la pelota, ¿no? Entra la dula también, como no utilizamos uniforme médico, entonces, ya vino la licenciada Sarita, ¿no? Ya vino el equipo B. Sí. Uy, no, ya esto es parto, ¿no? Ya saben, entonces en la clínica el dueño me ha permitido hacer esto, entonces yo entro a la habitación con la mujer y entra el compañero, entra la dula y somos nosotros quienes acompañamos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que si llega a la clínica le hacen un montón de preguntas y te sacan del trance. Aquí no. Y llega, ya saben, baja la técnica y directo a la habitación y seguimos el parto, ¿no? Claro. Entonces, ahí recurrimos a la anestesia epidural si es que la mujer lo necesita, ¿no? Entonces, yo ya estoy coordinando con el anestesiólogo, llegamos, se le aplica y terminamos el parto sin problema. Claro, ¿no? Entonces hay un continuum de tu servicio, ¿no? En el sentido que no es porque necesitas una medicalización que necesariamente vamos a romper este parto bonito que habíamos estado trabajando desde los planes, sino que yo te sigo acompañando, trabajamos, o sea, no hay papeleos, etcétera, sino que esa continuidad que permite realmente, yo creo también proteger la experiencia de la mujer, para que no salga de ahí como que, wow, cuánto trabajo hice para parir en casa y esto terminó... O sea, feo, ¿no? Claro. Eso me parece muy... Qué chévere. Sí, eso es lo que yo siempre les propongo. Entonces, bueno, yo te puedo acompañar si en el plan B tengo esta posibilidad, ¿no? Incluso tengo un ginecólogo que me respalda, que cuando entramos, él sabe qué mujeres tengo en el mes para acompañar. Y ellas lo conocen una vez, ¿no? Entonces, importante. Y si lo llamo, doctor, ya empezamos labor de parto con tal, y me dice, y él está despierto. Entonces, por alguna situación que se presente y necesitamos ir al plan B, que las mujeres han elegido continuar conmigo, él llega, pero sí lo necesito. Claro. O sea, si es que se necesita cesárea. Claro. En el caso de una cesárea, él es quien va a atender. Él es el que pero va a tú atender. también estás presente. Por supuesto. Yo soy la que está arriba. O sea, entramos con la dula, ¿no? O con una obstetra. ¿Y el acompañante o la acompañante de la mujer? Claro. O sea, el esposo va, la acompañante va, también ingresa y yo siempre estoy con ella, ¿no? Yo no ingreso a manipular ni a instrumentar porque el doctor va con el equipo, ¿no? Y yo estoy dándole el sostén a la mujer, ¿no? Claro. Pero afuera la obstetra o la dula que están esperan al bebé. Claro. ¿No? Entonces, termina el procedimiento, el bebé es acercado a su mamá, ¿no? Lo que más realmente hemos tenido cambio, es que hace tiempo no acompaño una cesárea, te cuento de este tipo, pero acercan al bebé y luego decimos, sí, pues ya ahora se lo tienen que llevar. Entonces, sale el papá con el bebé y la obstetra o la dula que está ahí cuida hasta arriba, hasta neonatología. Entonces, estamos cuidando, ¿por qué? Porque necesitamos el contacto piel con piel, ¿no? Entonces, el papá ingresa al área de neo, ya las enfermeras, felizmente, que son muy amables, ya me conocen y permiten que el papá experimente el piel a piel con su hijo, ¿no? ¿Y por qué se lo tienen que llevar al bebé a neo? ¿Es porque es simplemente son sus protocolos? Son claro, ahí ya como que no puedes... Ya, yo no intervengo, ¿no? Pero lo que más he podido lograr es que bajen inmediatamente al bebé a la habitación junto con su papá, ¿no? Y el papá esté ahí
y la dula está acompañando claro. o el obstetra está acompañando, claro, ¿no? Entiendo. Entonces están ahí hasta que nosotros salimos de sala y ingresamos con la mujer a la habitación y ya el bebé ha estado calentito, ¿no? Ha estado sintiendo a su papá y pasa a la mamá y empieza la lactancia sin problema. Claro. Y esto que me estás contando es únicamente dentro de esa clínica, entiendo, porque si la mujer tiene un plan B en otra clínica... Ajá, claro, yo no podría acompañar en otra clínica. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones para los acompañantes en algunas clínicas, ¿no? Supuesto. Salvo yo tenga contacto con su médico del plan B, ¿no? Y acepte que se haga de esta forma. Por supuesto, y él me permite entrar y acompañar a la mujer. Claro. Sí. Y todo esto tiene que ver con la percepción del parto como evento de riesgo, o sea, todo lo que acabamos de conversar ahorita. Pero también hablábamos de que también está la percepción del parto como algo sumamente doloroso y es un miedo muy legítimo que podemos tener las mujeres, ¿no? Porque nadie en realidad te va a decir... No pasa nada. O sea, claro. hay algunas mujeres que dan a luz súper rápido y bien, pero igual, o sea... A ver, el dolor... Entonces, ¿cómo se maneja eso en un parto en casa? Porque creo que esto es fundamental. Claro. El dolor es un tema que se conversa mucho. El dolor en el parto genera muchas emociones y muchas expectativas, ¿verdad? El dolor en el parto es un mensaje de tu cuerpo diciendo que está trabajando como debe trabajar, ¿no? Como la náusea en el primer trimestre. Muchas veces, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos autores han hablado del parto, ¿no? Los autores, generalmente el doctor Williams, el doctor que han escrito los compendios, pero yo me quedo con lo que escribe Casilda Rodríguez, que es la autora del libro Pariremos con placer, ¿no? Donde nos lleva a analizar cuál es nuestra relación con el dolor, ¿no? Y nos hace entender que no debemos pelearnos con el dolor. El dolor no es un enemigo. El dolor es parte de nuestro proceso fisiológico, ¿no? Realmente sí, hemos crecido con historias de terror, ¿no? Y ese terror y ese miedo está internalizado en nuestra cabeza, en nuestro ser. Entonces llega el día del parto y me acuerdo de todo lo que me dijeron, ¿no? Casilda Rodríguez habla mucho del parto orgásmico, ¿no? Y como antes lo mencioné, el parto es un evento 100% sexual, ¿no? Entonces, cuando tú haces el amor, el útero también se contrae. ¿Y por qué no te duele? ¿No? Entonces, pero cuando estás en labor de parto, el útero se contrae. ¿Y por qué nos duele? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es todos los pensamientos que nos han llegado y que se han quedado ahí. Entonces, yo soy clara también a las mujeres cuando me buscan, Sara, ¿y cómo será el dolor? Y yo les digo, ¿disfrutas de hacer el amor o no? Y muchas, ay, qué vergüenza, ¿no? Y otras me dicen, entonces yo voy a parir y ese muchacho va a salir caminando. Me dicen así. Y yo les digo, bien, y ha pasado. Entonces, mujer que disfruta de su sexualidad tiene un parto hermoso. ¿Por qué? Porque tiene libertad y está experimentando todas estas sensaciones y realmente no hay prejuicio acá, ¿no? Tenemos una sociedad que condena el placer sexual en las mujeres. Entonces, ¿cómo no va a condenar el parto? En el parto hay sonidos, hay gemidos, ¿no? Son muy, muy fuertes y en los hospitales no lo podrías hacer, pues la clínica tampoco. Entonces, en un ambiente de confianza, tú te vas a desenvolver sin miedo, ¿no? Igual quiero decirte una cosa, yo he escuchado que, bueno, se ha popularizado mucho esto del parto orgásmico y todo, pero también le dicen a las mujeres, o sea, algunas mujeres dicen, no trates de tener un parto orgásmico necesariamente, porque no necesariamente vas a tener un orgasmo durante tu parto, porque, o sea, eso puede ser como anticlimático, ¿no? Estar esperando tener esa experiencia y al final, igual, no experimentarlo así. No se experimenta, ya. ¿No? Lo que pasa es que va a depender también del ambiente, ¿no? Y de las condiciones que le brindas a la mujer para que tenga la experiencia de parto. Entonces, si nosotros decimos que el parto es un evento 100% sexual, ¿cómo tiene sexo? ¿En la calle? No. ¿Con luces prendidas? No. ¿No? Luces bajitas, todo calientito, él y yo, nadie más. Entonces, imagínate irte a un lugar donde está la luz blanca en tu cara enfocándote. Se apaga, pues, el sistema que te va a permitir que produzcas las hormonas y tengas un parto diferente. Claro. Si hay un montón de gente mirándote, a menos que tengas algún fetiche, pues, que te guste que te miren, ¿no? Pero si no, claro. O sea, ahí eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Claro. Que tenemos que cuidar el ambiente de las mujeres, el entorno,
para que este parto se desarrolle de la mejor manera y que el dolor de parto se vea como un evento de transformación. Muchas mujeres me han dicho, Sara, realmente yo recuerdo el dolor, pero como con mucha intensidad, pero no me acuerdo como dolor, y esto es raro. No como sufrimiento. Y esto no quiere decir que las mujeres, porque he escuchado, ¿no? Las mujeres que dan a luz en casa son las que tienen umbral del dolor más fuerte. Ese punto lo quería abordar contigo. También, por ejemplo, mi umbral del dolor es súper, hiper bajo, ¿no? Entonces, a veces algunas mujeres que saben esto sobre ellas dicen, pero ¿yo cómo voy a hacer? No voy a poder hacerlo. Y hace poco escuché que eso no tenía nada que ver. Así es, así es. Es que por lo mismo que tenemos muchas ideas negativas acerca del parto, entonces llegamos muy sugestionadas a ese momento. Las mujeres que tienen umbral del dolor más alto aguantan el dolor del parto, no. Yo creo que es el entorno que hace que las mujeres puedan transitar su labor de parto sin ninguna complicación y muy tranquilas, ¿no? Pueden haber mujeres que dilaten en 5 horas, como hay otras que dilatan en 2 días, ¿no? Claro. Pero su entorno va a hacer que esto se haga más llevadero. Claro. No, acá no hay diferencia en el umbral del dolor, esto lo puedo decir. Y ahora algunas preguntitas específicas sobre algunas situaciones que se pueden presentar durante un embarazo, durante un parto. Hace poco hemos estado hablando acá con el doctor Antonio Lévano sobre algunas situaciones, ¿no? Como el parto vaginal después de cesárea, los partos podálicos, ¿no? Y él, por ejemplo, tiene un enfoque totalmente distinto al tuyo, ¿no? No es partero, es médico ginecobstetra, pero, por ejemplo, nos decía, el parto podálico, en verdad, se puede atender de forma sencilla y segura, de forma vaginal, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte acerca de diferentes cosas. Cuando tienes podálicos, ¿los atiendes en casa? Cuando tienes múltiples, embarazos múltiples, o sea, mellizos, gemelos, ¿los atiendes en casa o no? Después te hago otras más, pero empecemos por esas. Mira, el tema del parto podálico, la práctica hace al maestro. ¿Sí? ¿No es cierto? Desgraciadamente, ahora cuando se ven bebés que están en situación podálica, ya te programan para una cesárea. Claro, ¿No por es cierto? supuesto. Entonces, no tenemos práctica para atender los partos podálicos. Eso es lo que me decía Antonio, ¿no? Claro, Antonio Lévano. Se interrumpió esta práctica por mucho tiempo porque se pensaba que era riesgosa y ahora ya no hay clínica de esa práctica porque se interrumpió. Entonces, ¿cómo los chicos, cómo los residentes, cómo los internos van a ver partos podálicos si ya interrumpen y programan a las 38 semanas? Y esto es una locura, porque el parto se puede presentar incluso hasta la semana 42, y esto lo sabemos. Entonces, el bebé decide cuándo nací a la 42. ¿Ves? Entonces, el bebé decide cuándo nacer. Y yo diría, yo te cuento desde lo que a mí me ha pasado. Yo en el hospital he atendido partos podálicos, ¿no? Desde la parte técnica, mecánica, como es el parto en un hospital. Luego en la práctica he visto cómo se atiende un parto, en la práctica de partos en casa, he visto cómo se atienden partos podálicos y salen muy bien, ¿no? Entonces, yo sí tengo criterios a las mujeres, yo les digo, sí te doy estos requisitos para tener tu parto podálico, que sea una segunda gestación, ya, que el primero haya terminado en parto natural, y esta segunda gestación que sea un bebito que tenga un peso aproximado de 3 kilos a 3 kilos 100, 200, pero eso sí, yo me dejo llevar mucho por mis manos, no tanto por lo que me dice la máquina, porque la máquina tiene una variación. Entonces, esos son los requisitos, pero te cuento de que ya no se ven muchos podálicos. Ahora, las mujeres que a mí me contactan y que están haciendo el seguimiento conmigo y todo lo que he visto, a veces los bebés se ponen en podálico, ¿no? Pero aquí ya hay una explicación más desde la emoción. Entonces, cuando yo veo un bebito que está en podálico a las 36 semanas, entonces yo voy averiguando qué está pasando con esta mujer. Porque ese es un mensaje claro del bebé, ¿no? Está sintiendo que algo no está bien afuera para la mamá y no es momento de llegar, ¿no? Entonces yo hago todo este trabajo con ellas, desde la emoción, y también aplico terapias alternativas, como la moxa, masajes, ¿no? Y además también hay formas de dar vuelta al bebé. Supuesto. A ver, yo, por ejemplo, en mi embarazo, que es un punto a favor de la ginecóloga que me atendió, yo tenía a mi bebita con la cabeza arriba. Ya no recuerdo hasta qué semana, pero fácil si era 36, etcétera, me hizo pararme de cabeza. Por supuesto, y claro. La bebé se volteó. Claro. O sea, mi hija estaba súper bien posicionada al final de mi embarazo.
Y también he visto, no sé cómo se llama en castellano, en francés se llama versión. Te lo giran desde también, afuera. Claro, yo también hago versión externa. ¿Sí? Versión también. Versión externa, sí. Podríamos hacer, pero yo más la versión externa es ya cuando hemos utilizado todos los medios y no volteó. ¿Qué mensaje me está dando el bebé a mí, ¿no? Como mamá y a mí como partera, pues, ¿no? ¿Qué mensaje estoy recibiendo de ese bebé? Hacemos ejercicios, hacemos todo, y si ya no se puede, entonces dejamos que empiece la labor de parto sola. O sea, no intervenimos, ¿no? Y las mujeres lo tienen claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que dar prioridad al cóctel de hormonas que tiene que recibir ese bebé. Claro. Entonces, las mujeres que tienen un parto una presentación podálica, lo que hacemos es contactar, sí, con el equipo, el equipo que yo tengo, o con su médico, ¿no? Yo tengo un caso muy particular, ya Romina tiene ahorita 3 años, te cuento de que ella huyó de la clínica porque le iban a operar a las 36 semanas, su mamá, bueno, Romina es la bebé. ¿Por qué la iban a...? Porque era cesárea anterior 2 veces. Ok. Entonces, ella estuvo yendo a la clínica y el personal, la persona que la atendió, le dijo, bueno, ya tenemos que operarte porque ya estás próxima a cumplir 37 semanas, creo que se había equivocado. Ya. Y la bebé está en podálica, ¿no? Ya. Entonces, de una vez, haz las gestiones y te opero la otra semana. Wow. Y ella me buscó. Entonces, comenzamos a trabajar todo esto con plantas, masajes y todo. Y la bebé se volteó a las 40 semanas. A las 40 semanas. Sí, wow. A las 40 semanas. Y la bebé nació a las 42 semanas, 3 días. Wow. Necesitaba su tiempo. Necesitaba su tiempo, pero hicimos todo el trabajo porque esta mamá venía muy sugestionada de las cesáreas anteriores, de lo que le habían dicho, ¿no? De las tensiones que tenía ahí dentro de su entorno familiar. Entonces, yo iba a verla, creo, cada 2 días, ¿no? Cada 2 días, sí. Pero ella esperó y quiso llegar hasta el final y me dijo, no, yo quiero que ella me diga cuándo van a hacer. Incluso así el monitoreo con las ecografías Doppler. Y la persona que le hizo la ecografía le dijo, bueno, todo indica que está bien, solamente que ya estás llegando a las 42 semanas. La persona que te está atendiendo es la responsable de lo que te vaya a pasar. Wow. Y ella le dijo... Esas palabras siempre. Eso sí nos queda muy adentro, ¿no? Entonces ella le dijo, no, ella no es responsable, yo soy la responsable. Le digo, totalmente autónoma. Sí, dijo, porque ella está en mi barriga, ¿no? Y ella se reía porque es bien graciosa, ¿no? Y finalmente... parió sin problema y te das cuenta, esto es lo que yo quiero ver, que nosotros respetemos estos periodos. Y en cuanto a los embarazos gemelares, es casi una situación parecida a la presentación podálica, ¿no? Es lo que te quería preguntar, si los múltiples, ¿cómo manejas? ¿Has manejado múltiples en casa? He visto. ¿Has visto? Okay. Sí, he visto, porque... Como te digo, tenemos tanto terror, ¿no? A lo que nos han dicho. Entonces ya una gestación múltiple se considera de alto riesgo y yo no he atendido parto múltiple en casa, ¿no? Sí he visto cómo se atiende y son las experiencias más bonitas y totalmente naturales, ¿no? Porque si nos remontamos al cerebro mamífero y que somos mamíferos, así dan a luz los perritos, pues. Claro, salen un montón de una sola camada. Exacto, pero sí son bonitos, pero como te digo, se ha limitado esto, ¿no? Por el hecho de los riesgos y todo lo demás. Claro. Y está bien, está muy bien lo que las mujeres sientan, ¿no? Yo acompaño respetando el derecho. Está bien si quieren una cesárea, si el profesional le dijo de que está sentado y necesita la cesárea y no cambia la idea, está muy bien que acepte su cesárea. Y el múltiple igualito. Sí, está bien. Algo que yo digo mucho, o sea, yo estoy en contra de que hoy en día parto vaginal y cesárea sean como a la carta. Eso sí no me parece, porque me parece que eso es como una perversión. A ver, que el parto se ha mercantilizado mucho y ha creado esta sensación de que puedes elegir entre chicha y limonada, cuando en realidad el parto por esencia es vaginal y algunas veces debería ser cesárea. Sin embargo, todos estamos ya dentro de esta cultura y hay algunas mujeres que no van a querer un parto vaginal y yo pienso que tenemos que difundir información para que el parto vaginal se normalice nuevamente, pero tampoco es que en el instante de ahorita yo voy a obligar a una mujer y hacerla cambiar de parecer, porque eso sería súper violento, claro, en verdad. Es violencia también, claro. O sea, es mejor como hacer educación, hacer prevención sobre qué cosa es parir, cómo funciona un parto, para que quizás esa misma mujer en unos años o su hija ya quiera
atreverse a experimentar algo diferente. Claro. Pero en el instante de ahorita, si no quiere, pues no quiere y eso es todo, ¿no? Y el fundamento del parto natural o el parto vaginal no solamente es porque doy a luz y me paro al siguiente día y ya puedo hacer las cosas, sino que hay todo un fundamento neurobiológico, las hormonas, todo lo que recibe mi bebé, mejora el vínculo con mi bebé, mejora la alimentación, o sea, hay mucha ventaja del parto vaginal o el parto natural, pero no viéndolo desde el lado de la practicidad. Claro, ¿sí? Totalmente. Eso. Y eso hay que informarlo, porque muchas mujeres dicen, sí, yo quiero mi parto natural porque mañana ya me fajo y me comienzo a hacer las cosas. No, no sabes qué ventajas le produce a tu hijo que nazca por un parto vaginal. Claro. Sí. Y una pregunta más relacionada un poco a esto de las situaciones que se pueden presentar. En el espacio del podcast recientemente he tenido mucho debate sobre el cordón, ¿no? Porque me escriben, ¿no? Me escriben, me comentan, etcétera. Porque cuando conversamos con Antonio Lévano, él me decía que cordón, o sea, circular alrededor del cuello no es indicación de cesárea, por ¿no? supuesto. Pero esta no es la única situación con el cordón que se presenta. A veces te dicen desde la consulta médica, uy, que el cordón te está jalando para abajo, que el cordón te está jalando para arriba, que el cordón es muy corto, que el bebé está apoyado sobre el cordón. O sea, muchas cosas, no sé por qué se ha cristalizado tanto alrededor del cordón, que es como una sensación de miedo que les da a las mujeres. Entonces, ¿qué me puede decir el cordón? Cuando el cordón está en ciertas situaciones, ¿tú qué haces al respecto? Lo primero, ¿no? Es que el cordón siempre va a estar en el cuerpo del bebé. El bebito juega con su cordón, ¿no? Y hay que entender que el cordón es un órgano que tiene una gelatina que protege, la gelatina de Wharton, que protege las arterias y la vena. Y así tengas 3 vueltas en el cordón, en el pie y todo, no va a pasar absolutamente nada porque esa gelatina de Wharton protege los grandes vasos. Y el oxígeno está recibiéndose a través del cordón. El bebito no respira por nariz como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La mayoría de veces las mujeres llegan con la ecografía y dice, todo está bien, Sara, solo que me ha dicho que tengan cuidado con el cordón, ¿no? Todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero informamos para que ellas estén tranquilas de que no es un riesgo, lo primero. Lo segundo es que si fuera realmente una emergencia que me esté manifestando cambios en los latidos del bebé, lo que yo haría como ecografista es decirle, vete ahorita de emergencia porque ahorita yo estoy viendo algo raro, ¿no? Entonces, o cuando llega y el proveedor de salud que le está atendiendo, tiene el circular del cordón y sí, esto va a ser un riesgo, ¿no? Entonces, lo que yo haría si estoy en esa institución, ahorita vete porque sí hay un riesgo. Lo pediría inmediatamente, pero las programan, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Claro, eso es como paradójico o raro que te digan, esto es una emergencia, entonces vienes en 3 días. Sí. Si es una emergencia, te hubieran cesareado ahorita. Claro, es algo que le pasó a una conocida mía que le dijeron, ¿sabes qué? Se ha fisurado la bolsa del bebé, estás perdiendo el líquido. Y entró en crisis desde la semana 35 semanas, desde las 34 semanas, se ha fisurado, estás perdiendo el líquido, pero vamos a ver, ¿no? Y estás perdiendo, y el líquido va disminuyendo, se va a complicar, y le programaron la cesárea a las 38 semanas. Entonces, si es emergencia realmente, entonces ya hubieran intervenido. Claro, igualito con el tema del cordón. Solamente va a ser un riesgo cuando está en labor de parto la mujer y yo veo que se han alterado los latidos. Entonces yo, desde mi experiencia, las volteo, las hago caminar, les hago rebozo, vuelvo a auscultar y todo está bien. Di rebozo, ¿no? Di lo que es rebozo porque no todas saben. Les hago masaje con el rebozo, que es una tela tejida, es un telar mexicano y lo utilizo. Bueno, el rebozo puedes utilizar una manta, una sábana, ¿no? Y les hago masaje, las muevo y a veces solamente es movimiento y todo se regula, ¿no? Entonces, en la ecografía no voy a diagnosticar un cordón corto. Claro. ¿No? Es sí, otra pues cosa. eso también. Sí, yo en mi experiencia he visto solamente un cordón corto de 12 centímetros. ¿Ya? ¿Normalmente cuánto mide? A veces mide 30, 50, el más largo ha sido 80 centímetros el que he visto, ¿no? Y este sí fue muy chiquito y fue locazo porque estábamos en el Callao acompañando el parto y la mujer era su 4º parto, ¿ya? Y ella quería este parto en la casa. Entonces había dilatado totalmente, pero la presentación estaba muy alta.
Entonces decía, hay algo raro acá, ¿no? Vamos a darle chance. Movimos, hicimos todo el trabajo y nada. Entonces, no, acá hay algo raro. Entonces, las contracciones se hacían más intensas porque ya estaba próxima a parto. Entonces le dije, no, creo que aquí hay algo que está impidiendo el descenso del bebé. Y ciertamente, salió el bebé y no, ni siquiera en la cesárea, le hicieron cesárea y no podían sacarlo al bebé. Tampoco. Y el doctor metió la mano y despegó cesárea. Y vimos así, era un cordoncito chiquitito. Era cordón breve, ¿no? Y eso no se diagnosticó en una ecografía porque no se puede, ¿no? Entonces, pero mira, me parece interesante que incluso con todo eso no hubo problema al final. O sea, fueron, se dio el nacimiento. Sí, y porque estamos monitoreando todo el tiempo, ¿no? Por eso hay que tenemos la seguridad es el monitoreo. Sí, el monitoreo. La seguridad no es la intervención, la seguridad es el monitoreo. El monitoreo, sí, ¿no? Entonces hay que tener esta capacidad y esta experiencia para poder diagnosticar y, ¿sabes qué? Confiar. Las personas que acompañamos el parto en casa, tenemos mucha confianza en las mujeres, mucha confianza en la fisiología. Si yo no conozco la fisiología, me muero de miedo, pues, ¿no? Claro. Yo conversaba con un gineco, que es mi amigo, y me dice, realmente yo te admiro porque no sé cómo no tienes miedo. Y le digo, ¿pero de qué voy a tener miedo? Le digo así, es que yo te veo actuar y realmente yo me muero de miedo. Le digo, doctor, lo que pasa es que usted ha estado metido en patología, usted solamente ve patología. Claro. Entonces, ¿usted cómo las ve a las mujeres? Como una bomba de tiempo que algo va a pasar en el momento. Yo no, yo las veo como algo, como una mujer que está gestando y que va a parir. Claro. Entonces, las personas que acompañamos el parto debemos confiar en el proceso de todas las mujeres. Además, tenemos tener un ese plus. Aplomo, esa tranquilidad, ese aplomo, que yo creo que tú también la transmites. Y tenemos el plus que somos mujeres, pues. Y eso no nos lo quita nadie. Sí, realmente sí. Otras dos cositas que te quisiera preguntar son acerca del límite de edad, ¿no? Porque muchas veces a las mujeres las tienen atormentadas de los 35 años con que tienen un embarazo geriátrico. Ay, sí. Y también otra pregunta es acerca del peso del bebé, ¿no? Entonces yo quisiera saber si hay un límite de edad, no para el parto vaginal, sino para parir en casa. ¿Hay un máximo de edad o hay un máximo de peso del bebé? Cuéntame. Estoy harta ya. Estoy harta de que nos cataloguen como geriátricas, como mujeres geriátricas. A todas a partir de los 35 años ya las condenaron a que tienen un riesgo por la edad. Me parece ilógico. Primero yo voy hasta las abuelas. Nuestras abuelas han parido hasta los 50 años, ¿no? Claro. Dicen, yo voy a cumplir 40 años y me siento en el pico de mi vida, desde todo punto de vista. Por supuesto. Y si nosotros comenzamos a analizar, o sea, también voy a alzar ahí polvo, pero las mujeres... alza, polvo, alza. Las mujeres han postergado la maternidad. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo yo le puedo privar o la puedo someter a tanta tensión diciéndole que su cuerpo ya no es práctico ni bueno para gestar, ¿no? Yo atiendo ahora mujeres, el último parto que he acompañado es de una mujer de 47 años por un parto natural, un periodo de parto cortísimo, ¿no? Ha sido maravilloso y es la más feliz y ha sido un parto concebido de manera natural, ¿no? Entonces, no hay límites. De repente están observando por ahí de que se ha asociado de que las enfermedades crónicas pueden aparecer en ese tiempo, pero yo creo que la base es la asistencia prenatal, ¿no? Claro. Entonces, si monitoreo nuevamente, chequeo, prevención. Claro, la asistencia, yo no le digo control prenatal, te cuento, porque control significa que las tengo en mi mano. Exacto. Y yo no tengo en la mano a nadie. Las mujeres no me pertenecen, entonces yo hago asistencia prenatal. Entonces, en ese tiempo, yo puedo diagnosticar alguna situación y soy consciente de que si detecto algo, le voy a decir, mire, eso no funciona. Entonces, no hay límite de edad. Lo importante es que esas mujeres tengan buen estado físico, ¿no? Claro. Por eso es la buena alimentación, la preparación física, sí, el yoga, la natación, etcétera, todas estas indicaciones que le damos. Pero no hay límite realmente. Y chicas, no, si les dicen es un embarazo geriátrico, creo que ellos son los más geriátricos. Nosotros no. No, eso sí no me gusta. Y además muchas mujeres que han concebido en edades entre 1000 comillas tardías, también han pasado a veces por procesos de fertilidad. Y ahí entra el concepto del feto valioso. Entonces, feto valioso, cesárea. Feto valioso, cesárea. Feto valioso, cesárea. No necesariamente, ¿no? No, o sea, si hay alguna condición que lo necesite, ¿por qué no? Pero por si supuesto. No hay ninguna, no tiene que ser cesárea solo porque el feto viene de in vitro. Claro, pero ahí partimos nuevamente del
querer tener todo controlado, ¿no? Claro. Del personal. Ese paradigma, estamos de acuerdo. ¿no? Yo te controlo y yo sé más que tú y yo sé que lo mejor es operar para que a tu hijito no le pase nada. Entonces a mí me dicen eso y yo me asiento y digo, sí tiene razón. Pero no, yo creo que la experiencia de parto natural en un proceso de una reproducción in vitro realmente sería lo más valioso para las mujeres. Sí. Por supuesto, porque van a tener ese elixir hormonal que se necesita ya para vivir esta experiencia de nacimiento de otra forma. ¿Y en cuanto al peso del bebé, hay alguna limitación para parto en casa? No. Tampoco, ¿por qué? Porque esto quiero también dejarlo, que recuerden todas las mujeres. El cuerpo crea el bebé que puede parir, ¿ya? Vuelvo a lo mismo. Igual que lo de la pelvis estrecha. Por supuesto. Entonces, tu cuerpo va a crear al bebito que puede salir por ahí. ¿Por qué dudarlo? ¿No? Por eso viene la asistencia prenatal, acompañarle a la mujer a seleccionar mejor sus alimentos, ¿no? Entonces, si es un bebito, digamos, grande para los estándares de la ciencia, lo que yo hago con esa mujer es no tumbarla para parir. Tengo que permitir que la pelvis se mueva. Y que la gravedad haga su trabajo. Por supuesto. Entonces, no existe pelvis estrecha. Esto lo vengo diciendo. No existe pelvis estrecha. Es diferente. Cuando les hacen el tacto vaginal, que es otra atrocidad, hacerles el tacto, antes de las 40 semanas, le dicen tu pelvis es estrecha, ¿no? Pero ¿cómo me atrevo a decir eso si la pelvis está unida por articulaciones y se puede mover? Claro. Se puede mover. Yo me acuerdo que grabé con Maciel, que vivió una experiencia de violencia obstétrica muy fea en el hospital de Puente Piedra, y a ella le habían dicho que no podía parir por la pelvis estrecha, y efectivamente tuvo una emergencia obstétrica porque su expulsivo se alargó demasiado. ¿Pero por qué? ¿Era por su pelvis o porque la tenían echada? Porque, ¿qué pasó? En el momento que le dijeron, ya, vamos a llevarte en ambulancia a otro lugar, la pararon. ¿Y qué pasó cuando la pararon? Nació el bebé. Nació el bebé. Claro. Entonces, ¿el problema es la posición en litotomía o es la pelvis estrecha? No, la litotomía, pues no permite que se abran los litotomía espacios. Es estar echada. Claro, cuando están echadas. No, es que el parto tiene que ser en movimiento. Eso, porque la pelvis se abre. La pelvis permite que el bebé descienda. Yo les pongo el ejemplo, como una bota de caña alta, ¿no? ¿Qué haces? Tú mueves tu pie y la bota, la jalas y ¿no? El bebito hace el mismo trabajo, ¿no? Él va descendiendo y tú vas moviéndote y el bebito va descendiendo. Eso hay que recordarlo también, ¿no? O sea, hay varias cosas que suceden en nuestro cuerpo para que el parto vaginal fisiológico sea posible, que muchas veces no las sabemos y es bien importante saberlas. Hay un cóctel hormonal, ¿no? Muy fuerte entre la madre y el bebé, que si tú el parto lo intervienes, no se va a producir igual ese cóctel hormonal. Está el factor mecánico. Si a la madre la echas, la gravedad no se produce, ¿no? Tengo 2 preguntitas para ir cerrando. Una tiene que ver con la duración de la dilatación y el expulsivo, pero creo que ya lo hemos abordado un poquito, ¿no? O sea, que no hay tiempo estándar de dilatación. Hace un rato tú me dijiste una mujer puede dilatar en 5 horas, como en 2 días. Así es. Entonces, como que ya lo abordamos un poquito, pero acerca del tiempo del expulsivo, porque a veces también hay temor respecto a esto, ¿no? En el parto vaginal, o sea, el momento en el que el bebé ya está a punto de nacer. Por ejemplo, vemos que la coronilla ya está fuera, en algunos videos de parto, ¿no? La coronilla ya está fuera, pero el bebito se queda ahí todavía un buen rato. O incluso sale la cabeza y el bebé tiene la apertura de la vagina alrededor del cuello y se queda ahí un buen rato también, ¿no? Entonces, ¿hay un tiempo máximo para el expulsivo? ¿Cómo es esto? Bueno, si yo me doy cuenta que hay una distocia de hombros, es posible que esté mucho tiempo en el canal vaginal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es movimiento, mover la mujer. Yo no tengo tiempos para un expulsivo. Mientras yo vea que todo está yendo bien, no me preocupo, ¿no? Porque hay, claro, no es una hora, monitoreo, pues, ¿no? nuevamente monitoreo. Si todo está bien, pues todo está bien. Claro, y el bebito sabe rotar. Y en la universidad también nos enseñan a atender parto.
¿Qué deseen? Sale la cabeza, baja hombro derecho, sube el izquierdo, ¿no? Y hace esto. Y realmente yo, en el parto en casa, nos amarramos las manos. Nosotros no tocamos, ¿no? El bebito sabe su trabajo, se rota. Pero yo ya me estoy dando cuenta, por ejemplo, si hay una distocia de hombro, si hay un circular de cordón que está haciendo que no descienda, el bebito va subiendo y bajando y yo ya me voy preparando para eso, ¿no? Entonces, si veo que es posible una distocia de hombre, cambio la posición de la mujer y ¡pum!, sale rapidito, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos estas técnicas que nos han ayudado a acompañar esos momentos. Totalmente. O sea, nunca hay retraso en el expulsivo. Y la dilatación, como lo dijiste, no tenemos tiempo estándar. Nos han dicho que es 1 centímetro para nulíparas y 1.5 para multíparas. Y eso es descabellado realmente, ¿no? Claro. Se creó un partograma que para mí es ponerle límites a las mujeres y eso no me sirve, ¿no? Es solamente monitoreo. Y última pregunta para ahora sí ir cerrando, Sara. Hablemos un poquito de la formación en obstetricia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la formación en obstetricia desencadene en más obstetras atendiendo partos? Ay, sí, ¿no? Es el sueño. Atendiendo partos y partos fisiológicos, ¿no? Creo que es el sueño de todas las obstetras que acompañamos partos en casa, ¿no? De que las escuelas profesionales regresen al saber. Nuestra base, la base de la obstetricia, yo creo que es el acompañamiento de partos, ¿no? Que se integre el saber de la partería tradicional, ¿no? Claro. Que entiendan que la partera no es la ignorante, la bruja, no, la partera es una mujer sabia. Yo estoy ahora orgullosísima de llamarme partera. Antes te comento que tenía un poco de reparo y hasta tenía vergüenza de decir porque entendía que la partera era solamente la que tenía el conocimiento de la tradición y como yo no he vivido mucho tiempo con ellas, decía yo no puedo, pero ahora me reconozco como partera porque lo tengo grabado, lo tengo metido ahí y esto yo creo que todas lo tenemos, todas las mujeres lo tenemos y la que ha estudiado obstetricia es porque tiene un llamado ahí adentro, lo tiene en sus células. Qué bonito lo que dices. Entonces yo creo que las escuelas profesionales deben de regresar a esto, ¿no? A las chicas no enseñarles, sino hacerles entender o hacer un llamado a... hacerlas conectar. A conectar con el saber que está adentro y yo creo de que sí es cierto lo que dice el doctor Michel Odon, que es el que dirige todo esto, si cambiamos la forma de nacer, vamos a cambiar este mundo. Eso para mí es ideal, es el lema que me hace trabajar y bueno, sueño que en algún momento esto cambie. Yo sé que ahorita no es el momento, pero estoy dejando semillitas, ¿no? Y de acá de repente mis nietos van a tener esta posibilidad y las chicas que están en las facultades, que vean estos podcasts y que vean estos nacimientos y que entiendan qué es la fisiología de las mujeres, ellas van a ir muy felices y no, de verdad no tienen idea de lo maravilloso que uno se siente haciendo este trabajo. Me encanta. De verdad. Me encanta. Muchísimas gracias, Sara, por haber estado aquí hoy día. La he pasado lindo. Gracias, Constanza. Gracias por tus conocimientos y por tu amor. O sea, es una cosa que no sé cómo explicarlo. De verdad que me siento no solamente informada, sino acompañada, reparada. Si tengo otro parto, nos vemos en mi casa. Ay, gracias, Constanza. Somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Gracias al gran misterio, gracias al gran espíritu que nos han permitido estar acá y que este conocimiento se expanda para que las mujeres sean libres y disfruten de su sexualidad sin reparo. Gracias. Gracias, Sara. Un abrazo fuerte para ti. Gracias. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.